Con gusto les presento a ustedes al doctor Jorge Burgos, neurofisiólogo de altos vuelos aquí en el instituto, quien nos va a hacer el favor de explicarnos el gran valor que tiene la neurofisiología en el manejo del trauma raquimedular y craneal. Gracias, Jorge, por tu asistencia. Buenas tardes. Agradezco nuevamente la invitación, la amable invitación del doctor Rogelio Revuelta para ofrecerles esta charla acerca del valor de la neurofisiología clínica en el trauma raquimedular. Para empezar, quisiera recordar esta máxima hipocrática acerca del trabajo de los médicos y es primero no hacer daño, no causar mayor problema que el que ya tiene el paciente. Suficiente está con la situación con que está atravesando como para que todavía nosotros intervengamos y causemos más daño. Muy bien. A manera de introducción vamos a comentar brevemente, aunque esto va a ser importante a lo largo de toda la charla, que antes de pensar en imágenes y en estudios neurofisiológicos, es muy importante al enfrentarnos con un paciente de trauma raquimedular, eh, investigar la clínica, tratar de establecer hasta donde sea posible la forma en que se llevó a cabo la lesión, cuánto tiempo ha transcurrido desde que sucedió el evento traumático hasta que llegó a nuestras manos. Y en cuanto a la exploración física, tratar de determinar a la brevedad posible si existe un nivel motor, un nivel sensitivo y si existe control de esfínteres. Esto es fundamental antes de que pensemos siquiera en solicitar estudios de gabinete para tratar de complementar el cuadro clínico. En cuanto a la neurofisiología clínica, vamos a establecer dos situaciones, dos tipos de objetivos, dado que no en todos los centros que atienden trauma se cuenta con la ayuda neurofisiológica. Es más bien raro el hospital que cuenta con estos procedimientos diagnósticos. Quisiéramos que hubiera en más sitios, pero desafortunadamente no es así. Entonces, nuestro objetivo primario va a ser evaluar la vía propioceptiva, la vía somestésica, a través de potenciales evocados somatosensoriales, tanto de extremidades superiores como de inferiores. En este tipo de estudios vamos a ver si hay integridad de la vía propioceptiva a través de obtener respuestas normales, si existe una lesión parcial en la que haya retardo en la generación de alguna de las respuestas o estas respuestas tengan una morfología inadecuada, dispersa en el tiempo, a lo que llamaríamos asincronía, y de esta forma darnos cuenta de que algo de la información está llegando al sistema nervioso, pero esto es de manera parcial, asincrónica, no del todo correcta. Y finalmente una lesión completa la vamos a definir como un bloqueo de la conducción donde no hay generación de respuestas por arriba del nivel lesional. Si se dispone de ellos, muy posiblemente sean objetivos secundarios la realización de potenciales evocados motores, en los que evaluaríamos la conducción, la función de la vía corticoespinal, ya sea por estimulación magnética transcraneal o por estimulación eléctrica. Esto es mucho más difícil que se disponga de ello en los centros hospitalarios y hay un severo problema ante una situación aguda, lo veremos más adelante, que es la inestabilidad vertebral. Y ya como un objetivo terciario sería evaluar el estado funcional de las raíces nerviosas, esto a través de estudios de neuroconducción y electromiografía, que de ninguna manera van a ser estudios prioritarios, estudios urgentes. Es mucho más importante el adecuado manejo del paciente, la inmovilización, la obtención de imágenes que nos digan la severidad del daño estructural
que hacer este tipo de estudios. Muy bien. Como consideraciones especiales vamos a hablar un poquito acerca de las cosas que debemos y no debemos hacer en las diferentes etapas del trauma raquimedular. En la situación aguda, en el momento en que el paciente nos llega al área de choque, al área de urgencias, definitivamente la inmovilización del paciente, esto incluso desde la atención prehospitalaria, debe ser nuestra máxima preocupación. La obtención de estas neuroimágenes que les había comentado, incluso las placas simples de columna pueden ser de extrema utilidad en el momento que se está abordando inicialmente al paciente, y cuando hay necesidad de operar con urgencia al paciente, todo esto debe ser prioritario antes que los estudios de neurofisiología clínica. Si se puede hacer neurofisiología bien, si no se puede hacer, no importa. Lo importante es darle la atención al paciente a través de esa inmovilización, de la obtención de neuroimágenes y pasarlo a quirófano lo antes posible. Para hacer una acotación en este sentido, les diré que la realización de PES, de potenciales evocados somatosensoriales bien hechos, adecuadamente elaborados, requieren la colocación de electrodos de superficie sobre las apófisis espinosas cervicales y lumbares. Esto obviamente lo tiene que poner personal que está entrenado y representa una movilización hasta cierto punto peligrosa del paciente. Se tiene que mover en bloque con una cantidad de personal presente ahí para evitar mayores lesiones de una columna ya de por sí dañada. Y el otro gran problema es, les decía, la disponibilidad tanto de equipo como de personal para realizar los estudios neurofisiológicos. En términos generales, los hospitales de segundo nivel no cuentan ni con el personal ni con las computadoras, los equipos que requerimos para hacer potenciales evocados. Y es en los hospitales de segundo nivel donde más habitualmente se atienden situaciones traumáticas agudas. Hay pocos hospitales que son de trauma, que son de alta especialidad y donde se podría contar con este tipo de auxiliares diagnósticos. La segunda consideración especial que vamos a hacer es en cuanto al procedimiento quirúrgico en sí, cuando ya se está realizando la descompresión, la alineación, lo que sea necesario realizar en la columna de este paciente. Y es la realización durante todo el procedimiento quirúrgico, incluso desde un poco antes en el preoperatorio, de monitoreo neurofisiológico intraoperatorio o transquirúrgico, como también es conocido. Esto debería, en teoría, realizarse idealmente cuando los registros prequirúrgicos, todavía en sala de urgencias, han demostrado que existe una función parcial o incluso residual de algunas estructuras nerviosas. También el monitoreo debería realizarse en todos los casos cuando no ha habido no disponibilidad de los equipos en la sala de urgencias, y en casos, o también en teoría obligadamente, en donde se va a instrumentar la columna en niveles dorsales y rostrales al sitio de lesión, donde haya habido fracturas vertebrales severas, donde no se puede instrumentar justo ese nivel, se tiene que instrumentar por arriba y por debajo de ello, y también sería lo ideal tener monitoreo transquirúrgico. Algo que nos ha preocupado en los últimos tiempos es la necesidad de hacer estudios neurofisiológicos cuando se tienen estudios preoperatorios y no hay respuesta alguna. ¿Realmente vale la pena, no vale la pena realizar un monitoreo de algo que sabemos que ya está definitivamente dañado? Podría estar justificado por la posibilidad de que los procedimientos de descompresión pudieran liberar estructuras, pudieran descomprimir la médula, y esto mejorar las posibilidades funcionales del paciente. Entonces, vamos, todo está en razón de la disponibilidad de los equipos y del personal adecuado. Finalmente, hablaremos del estado secuelar
cuando el paciente ya ha salido de quirófano y han transcurrido días a semanas después de que sucedió el trauma, después de que fue intervenido quirúrgicamente el paciente. ¿En qué situaciones debería realizarse estudios neurofisiológicos? Pues lo más común, lo más sensato es cuando no hubo realización de estudios ni preoperatorios ni transoperatorios y queremos ver cuál es el estado funcional del paciente. Esto idealmente debería hacerse en las primeras 2 semanas de que el paciente fue intervenido. ¿Con qué objeto? Documentar, sobre todo desde el punto de vista médico-legal, objetivamente, numéricamente, cuantitativamente, el grado de daño funcional. Y es poco probable que esto nos dé algún valor pronóstico. Más bien es hacer objetivo un daño que ya sabemos o que ya sospechamos que sucedió de acuerdo a la severidad del daño estructural que hubo durante el trauma. Bueno, entremos en materia. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista neurofisiológico en los casos de trauma raquimedular? Les decía, como primera intención, vamos a realizar potenciales evocados somatosensoriales, se abrevian de esta forma, PES. Son una serie de pruebas que son altamente reproducibles, que son confiables, siempre y cuando estén en manos de un experto, alguien que esté entrenado para realizarlos y para interpretarlos. Estos estudios representan una extensión cuantitativa, una extensión numérica de la exploración neurológica, específicamente de la vía propioceptiva, en mucho menor medida de la vía exteroceptiva, de la vía espinotalámica. Nuestro objetivo primordial es la vía propioceptiva y ya veremos a continuación por qué es esta situación. Entonces, vamos a hacer como primera instancia esto, los potenciales somatosensoriales. Vamos a definir a los potenciales evocados como la respuesta del sistema nervioso a una serie de estímulos externos estereotipados que vamos a dar en la periferia para que viajen de manera central y los podamos registrar a lo largo de su trayecto en varios sitios. Es importante recalcar que estas respuestas se van a presentar en diversos tiempos de acuerdo a la estructura neural que estemos activando. Y a este tiempo en que se genera una respuesta le vamos a llamar latencia. Y estas latencias habitualmente son constantes, son de valor constante en un adulto promedio, y a esto le llamamos que están fijas en el tiempo, se presentan más o menos con la misma regularidad, en la misma latencia en los individuos sanos y van a tener variaciones conforme haya alteraciones estructurales. Debemos decir que son respuestas de muy bajo voltaje que requieren métodos de estimulación, promediación, amplificación muy especiales para poder ser identificados. Sin embargo, a pesar de su poco tamaño, de su muy pequeño tamaño, son respuestas muy confiables que son consistentes, que podemos ver en la gran mayoría en todos los individuos sanos y en muchos de los pacientes con alguna patología del sistema nervioso. Obviamente en situaciones de trauma podemos pensar que algunas respuestas no se van a presentar. Y finalmente vamos a tener una utilidad también muy importante porque los potenciales evocados pueden persistir, sobre todo los potenciales que vamos a obtener a nivel periférico y a nivel subcortical, van a persistir a pesar de que el paciente esté bajo condiciones de sedación profunda o en un plano anestésico profundo, siempre y cuando preferentemente no se utilicen gases halogenados que sí inhibirían muchas de las respuestas. Entonces preferimos para el momento quirúrgico la utilización de anestesia endovenosa total, de tal forma de que los halogenados no aplanen las respuestas de una manera, digamos, artificiosa farmacológica. Para obtener más bien los potenciales evocados, tenemos que estimular nervios periféricos. Estos nervios van a preferentemente ser nervios gruesos, mielinizados, ya que son más fáciles de
provocar una respuesta. Estos nervios que pertenecen al grupo 1A y 1B de las fibras propioceptivas nos van a dar la mejor conducción hacia el sistema nervioso central. Van a viajar por el nervio periférico y antes de entrar a la médula van a cruzar por el ganglio de la raíz dorsal. Recordemos que este es el cuerpo neuronal de las neuronas de primer orden. Aquí no se establece ningún tipo de sinapsis. Simple y sencillamente el cuerpo neuronal se encuentra fuera propiamente de lo que es el sistema nervioso central y por lo tanto, mientras el cuerpo neuronal esté íntegro, mientras ese ganglio de la raíz dorsal se encuentre íntegro, la conducción sensitiva periférica va a ser normal. A continuación, la fibra central de esa neurona pseudomonopolar va a viajar hacia el sistema nervioso central y va a introducirse a la médula espinal para formar los cordones posteriores, el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme. Recordemos, esto ustedes lo saben perfectamente, que la información procedente de las extremidades inferiores va a ascender por toda la médula a través del fascículo gracil que se va a encontrar medial, mientras que la información procedente de las extremidades superiores se va a encontrar en el fascículo cuneiforme, esto solamente por arriba de los niveles torácicos altos. Entonces, esa proyección central de las neuronas pseudomonopolar va a ascender hasta el bulbo raquídeo a través de estos dos fascículos, llevando la información propioceptiva. Una vez llegando al bulbo raquídeo, se va a establecer la primera sinapsis de la vía en los núcleos gracil y cuneiforme respectivamente, y en ellos va a estar el cuerpo neuronal de la neurona de segundo orden. A partir de ahí, los axones van a salir de estos cuerpos neuronales y van a dirigirse a el lado contrario a través de las fibras arciformes y van a formar el lemnisco medial, que va a ascender precisamente, como su nombre lo dice, muy cercano a la línea media de todo el tallo cerebral. Más adelante, a nivel pontobulbar, se van a agregar las fibras procedentes del lemnisco trigeminal y del lemnisco espinotalámico, y ya va a ascender todo el paquete de fibras llevando la información propioceptiva y exteroceptiva del cuerpo y la cara. Finalmente, esta neurona de segundo orden va a llegar a el núcleo ventral posterolateral del tálamo, de donde se van a proyectar hacia la corteza somatosensitiva primaria en el giro postcentral estas fibras de tercer orden. Recordar esta anatomía es muy importante porque de esta manera vamos a comprender cómo es que estamos colocando nuestros electrodos de registro y por qué tienen esta disposición. Infortunadamente encontré para esta presentación una imagen de la vía de la gráfica. Ya vemos la totalidad de esta vía propioceptiva esquematizada, como la unión después de que se decusan esos fascículos gracil y cuneiforme ahora como fibras arciformes y ascienden ya como lemnisco medial, la incorporación del lemnisco espinotalámico y del lemnisco trigeminal para ascender por todo el tallo cerebral hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo y la representación de las diferentes trayectorias de las vías tálamo-corticales, de las radiaciones tálamo-corticales. Bueno, permítanme regresarme un momento. Les decía que vamos a estimular nervios periféricos. No todos los nervios periféricos son susceptibles de ser estimulados, ni todos nos van a dar una respuesta de calidad. Por eso vamos a tener nervios que vamos a preferir la realización de la estimulación. Tratándose de extremidades superiores, podemos estimular al nervio mediano justo en la muñeca. Tiene una muy fácil, llegamos a él a través de electrodos de superficie o electrodos subcutáneos de aguja. Podemos estimular fácilmente al nervio mediano en esta zona.
Con más limitaciones podemos estimular al nervio cubital también en la muñeca, pero es más fácil estimularlo a nivel del surco cubital en el codo. Entonces podría ser una opción cuando no está disponible el nervio mediano. Podríamos estimular aquí en el codo. En cuanto a las inferiores, siempre vamos a preferir al nervio tibial posterior. Lo vamos a estimular justo detrás del maléolo medial en el tobillo y la información va a llegar adecuadamente a donde necesitamos que llegue. Podría estimularse también en la fosa poplita, sin embargo, en fosa poplita tenemos una gran cantidad de tejido celular subcutáneo y de tejido conectivo que nos van a impedir una adecuada realización. Preferimos esta estructura casi en la unión con el nervio peroneo para registrar como primera etapa el paso de nuestro estímulo que estamos dando en el tobillo. Lo registramos aquí en la fosa poplítea. El nervio peroneo todavía tiene más limitaciones para realizar la estimulación. Definitivamente el tobillo no es opción para el nervio peroneo. Tenemos que estimularlo cerca de la división de las ramas superficial y profunda del nervio peroneo a nivel del cuello fibular, y esto nos va a permitir tener algunas respuestas aceptables. Sin embargo, siempre va a ser recomendable el nervio tibial. Finalmente, podemos estimular de manera dermatomal. Todo lo que les estuve hablando anteriormente era estimulando troncos nerviosos relativamente gruesos. Algunas fibras cutáneas podemos estimularlas, sobre todo para las representaciones territoriales de los plexos braquial y lumbosacro, es decir, de C5 a T1 y sobre todo de L4. L3 todavía representa mucha dificultad, pero L4, L5, S1 son muy fáciles de obtener respuestas en áreas cutáneas que representan a estos dermatomas. Por supuesto que hay sobreposición, por supuesto que hay bemoles, pero en algunos casos donde queremos ver las respuestas radiculares es fundamental realizar la estimulación de dermatomas, tanto de superiores como de inferiores. Los dermatomas torácicos son altamente decepcionantes, los dermatomas lumbares altos también, L1 a L3, son muy difíciles de obtener. Entonces preferimos mantenernos en cosas que conocemos y que podemos obtener relativamente de una manera sencilla, como son las representaciones de plexo cervical, perdón, plexo braquial y lumbosacro. Bueno, entrando ya a materia, a identificar lo que son los potenciales evocados, cómo son los registros, estas señales que obtenemos a través de una serie de amplificadores, de multiplicadores, de promediadores electrónicos que están montados sobre una computadora. La información que obtenemos de los diferentes electrodos que colocamos sobre el paciente nos van a dar imágenes semejantes a las que están viendo aquí a la derecha. Un primer electrodo que colocamos sobre la clavícula a nivel del plexo braquial nos da ese potencial que llamamos ERB o N9 y que representa la despolarización, el paso del estímulo que dimos en la muñeca o en el codo hacia el plexo braquial. La segunda respuesta la vamos a obtener de manera subcortical, se va a llamar N11 y es un potencial de campo lejano que representa la entrada de las raíces dorsales a la intumescencia medular cervical. El tercer componente también que se dirige hacia arriba lo llamamos N13. Recuerden que en neurofisiología todo lo que va hacia arriba es negativo y por eso se presenta alrededor de los 13 milisegundos. Todo lo que va hacia abajo es positivo y esta siguiente respuesta se presenta alrededor de los 14 milisegundos. Por eso el nombre de estos potenciales. N11, entrada de las raíces. N13, la sinapsis con el fascículo del fascículo cuneiforme con el núcleo cuneiforme. P14 y N18 que representan el paso a través del lemnisco medial a través de un electrodo que está colocado en la corteza ipsilateral a donde estamos dando el estímulo. N11 y N13 se obtienen de un electrodo que está colocado sobre la apófisis espinosa de C5, mientras que las respuestas dadas por las proyecciones tálamo-corticales y que se denominan N20, P22, N20 acá arriba, P22 acá abajo, están obtenidas por un electrodo que está colocado sobre la corteza somatosensitiva contralateral al sitio donde estamos estimulando. Recordemos que la decusación ocurrió a nivel del tallo cerebral
y estamos obteniendo una respuesta contralateral sobre el área somestésica primaria en el surco postcentral. Para las extremidades inferiores igual tenemos una serie de electrodos, el primero de ellos colocado a nivel, ya les decía hace un momento, del hueco popliteo, en la fosa poplitea, y ahí nos va a registrar un potencial el que también llamamos N9 o HP, por hueco popliteo. Colocamos un segundo electrodo de registro a nivel de las vértebras lumbares, la última torácica, la primera lumbar, y nos va a generar una respuesta que llamamos N21 y que representa de igual manera la entrada de las raíces dorsales a la médula espinal, a la intumescencia medular lumbosacra. Finalmente, a nivel cortical, también ya les había explicado, a nivel de la línea media, en la posición CZ del Sistema Internacional 1020 o ligeramente atrás de él, vamos a obtener unas respuestas, 4 respuestas distintas que se llaman P37 y N45, a las cuales denominamos respuestas corticales tempranas y serían el equivalente de las respuestas N20, P22 de extremidades inferiores. Simplemente estas se presentan más tardíamente porque tienen que viajar un trayecto mayor desde las extremidades inferiores, se presentan alrededor de los 40-45 milisegundos, mientras que hay unas respuestas tardías que en teoría nos hablan acerca de la activación de zonas corticales de asociación y que nos generan las respuestas P60 y N80. Estos son esquemas, son dibujos así como que muy bonitos. A continuación, unas gráficas de lo que obtenemos nosotros en el laboratorio. Aquí tenemos al lado izquierdo respuestas sin marcar, sin los cursores adecuados. Parte de nuestro trabajo es colocar los electrodos, los cursores, las etiquetas que nos dicen qué es cada uno de estos componentes que estamos viendo. De esta manera sabemos qué indican, qué traducen estas rayas, estos valores que encontramos a la derecha. Esto que tenemos aquí son los valores absolutos o latencias absolutas, mientras que lo que tenemos acá son los intervalos entre los diferentes componentes. En el caso de las extremidades superiores medimos entre ER y N13 y entre N13 y N20 y finalmente entre ER y N20. Para las extremidades inferiores algo similar, medimos el tiempo entre HP y N21, N21 P37 y finalmente entre HP y P37. Y de esta manera decidimos primero si hay o no respuestas y qué calidad tienen estas, si las latencias absolutas y las latencias interpico son normales o anormales. Para las extremidades superiores, les decía, tenemos 3 valores que son de relevancia. ER, N13 y N20 para las extremidades superiores, y estos valores representan el límite superior de lo normal. Si las respuestas que estamos obteniendo se encuentran más allá de estos valores, las podemos considerar anormales, mientras que la extremidad inferior nos interesa HP, N21 y P37 con estos valores, y más allá de ellos vamos a considerarlos anormales. De la misma forma, las latencias interpico o tiempos de conducción central, como también se les denomina, van a tener estos valores para N20, para N13, N20 y para N13, estos valores. Obviamente el N20 resulta de la suma de los valores obtenidos en N13 y en N13, N20. E igualmente para extremidades inferiores nos interesa HP N21, N21 P37 y el tiempo total HP P37. Les muestro nuestros gráficos normales, totalmente normales, de una persona joven sin ninguna patología, simplemente un sujeto normal, para demostrarles lo que deberíamos esperar en todos los casos. Y a continuación les muestro algunos ejemplos de anormalidad. En este primer ejemplo resalta la ausencia de respuestas subcorticales, aunque sí se presentan las respuestas talamocorticales, pero las respuestas de abajo no se presentan. La respuesta periférica está presente de ambos lados, de características normales, pero N20, P22 ya se encuentran prolongados. Entonces estamos aquí hablando de una severa asincronía de la conducción para la generación de estas respuestas de ambos lados. Y tenemos un retardo de la conducción para N20P22. Quiere decir que algo desde nivel cervical o de la unión cráneo-cervical está causando un problema que está interfiriendo con esa conducción adecuada. Y para las extremidades inferiores es todavía más severo el daño,
P37 está severamente prolongado y de baja amplitud en ambos lados. Esto nos indica que muy probablemente a nivel cervical está sucediendo un gran retardo de la conducción, una gran asincronía de la conducción, tanto en el fascículo gracil como en el cuneiforme. En el siguiente ejemplo, un estadio un poco más severo, donde igual no hay respuestas lemniscales y subcorticales en ambos lados. Esto es izquierdo, esto es derecho, pero abajo ni siquiera se forman las respuestas corticales. Entonces, este es un grado de daño todavía más severo, la ausencia de respuestas. Un ejemplo donde tenemos unos potenciales somatosensoriales de extremidades superiores completamente normales, se integran todas las respuestas, pero los de extremidades inferiores se encuentra prolongada la latencia de P37 y por tanto la latencia HP-P37, el tiempo de conducción central. Y esto nos está indicando que la lesión se está estableciendo por debajo del nivel de T1. Sabemos que las extremidades superiores, cuando estimulamos el nervio mediano, el nervio cubital, van a llevar información de C8-T1. Y si eso está perfectamente normal y abajo tenemos una alteración, un retardo de la conducción, podemos localizar esto tranquilamente en los fascículos graciles por debajo de T1. Muy bien, esta es la principal herramienta, los potenciales evocados, que hay más posibilidades de tener disponibilidad en los centros hospitalarios. Vamos a pasar a cosas que son menos frecuentes que se disponga de ellas, porque tenemos, desafortunadamente, esto no hay, todos los equipos son bastante caros, requieren una especialización para realizarlos y no es fácil, vamos. Vamos a continuar con los potenciales evocados motores. Esto, en un mundo perfecto podríamos valorar tanto los cordones anterolaterales como los cordones posteriores de forma neurofisiológica. Sin embargo, pues esto no sucede así. Entonces, los potenciales evocados motores están diseñados para evaluar la actividad funcional de la vía corticoespinal y los podemos obtener estimulando transcranealmente la corteza motora, ya sea con estímulos magnéticos o eléctricos, o podemos estimular las raíces nerviosas motoras, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. Este tipo de estimulaciones no requieren promediación, son pulsos únicos que nos generan una respuesta de gran magnitud que podemos evaluar en distintos sitios, ya lo veremos más adelante. Tanto la estimulación magnética que vemos representada arriba como la eléctrica son igualmente útiles, pero en diferentes aspectos, diferentes contextos. La estimulación eléctrica es mucho más útil en el monitoreo transoperatorio, mientras que la estimulación magnética resulta de mayor utilidad en los pacientes ambulatorios, incluso conscientes, sin ningún otro problema posterior a la realización de la estimulación. La estimulación magnética preferentemente va a estimular las vías intracorticales y a través de múltiples sinapsis va a generar una respuesta que va a descender por la vía corticoespinal, mientras que la estimulación eléctrica preferentemente va a generar respuestas directamente al estimular las secciones proximales de los axones de las motoneuronas superiores. Entonces tienen un poquito de diferencia, pero finalmente ambas generan un potencial de acción que está descendiendo a través de esa vía corticoespinal y que va a generar respuestas en diversas estructuras del sistema motor. De tal forma que podemos registrar esta actividad descendente en varios sitios, en la médula espinal, usando electrodos epidurales, obviamente colocados por un cirujano. Podemos evaluar la actividad de un nervio periférico y nos va a generar potenciales de acción nerviosa o potenciales de acción compuesto muscular, dependiendo de dónde estemos colocando. Y finalmente podríamos obtener potenciales de acción de unidad motora si tuviéramos electrodos colocados en esos mismos músculos que mencionamos anteriormente, pero con agujas dentro de los músculos. Les muestro a continuación donde vemos cómo va a descender el estímulo, ya sea que demos
un estímulo eléctrico o magnético, va a descender ipsilateralmente hasta el tallo cerebral, donde se va a decusar tanto en las fibras corticobulbares como corticoespinales para darnos la inervación a través de la neurona motora inferior de estructuras motoras contralaterales. Entonces, a nivel de tallo cerebral, a través de los diversos núcleos motores, generar respuestas en los pequeños músculos inervados por estos nervios craneales, o a nivel ya de la columna, a través de los nervios espinales, a toda la gran diversidad de músculos que tenemos disponibles. A través de la estimulación magnética podemos, esto es muy relevante, generar una respuesta motora, estudiar esa respuesta motora sin causarle dolor al paciente. Es un equipo, una máquina que está integrada por un gran banco de capacitores. Esta máquina es extremadamente pesada, tiene muchos componentes electrónicos que van a almacenar energía que es entregada por esta bobina. Perdón, estaba en la otra diapositiva, a través de esta bobina a nivel de corteza, a nivel de las raíces cervicales o a nivel de las raíces lumbosacras, y el campo magnético que estamos entregando puede ser del orden de 5 hasta 9 teslas en un pequeño fragmento de tiempo, en cuestión de milisegundos, y va a generar una respuesta motora que nosotros vamos a poder obtener de los nervios o de los músculos de este paciente. Esta estimulación, les decía, es indolora, hace un poco de ruido, pero es todo y no va a causar mayor problema. En la siguiente les muestro las gráficas que se obtienen. Aquí al nivel más alto tenemos una respuesta del nervio mediano que está siendo dada por un estímulo eléctrico en la muñeca, ese mismo estímulo eléctrico en el codo, en el punto de ERP también genera una respuesta. Y ya más proximalmente vamos a dar estimulación magnética a nivel de las apófisis espinosas de C7 y a nivel cortical, y nos van a generar respuestas bastante similares a estas respuestas periféricas. Por lo tanto, estamos seguros de que estamos estimulando la vía motora desde nivel central con estos dos tipos de estímulos. Afortunadamente, estos estímulos de una considerable cantidad de teslas como unidad magnética no son atenuados por las estructuras de alta resistencia, como son la piel y el cráneo. Son eléctricamente estas dos estructuras muy resistentes al paso de la corriente. Sin embargo, el estímulo magnético viaja hacia la corteza cerebral y genera una respuesta, que esta respuesta no es necesario promediarla, a diferencia de los potenciales evocados. Ya no se los mencioné, potenciales evocados somatosensoriales, requerimos de 200 a 500 estímulos para generar respuestas aceptables, mientras que con la estimulación magnética 1 o 2 estímulos son suficientes y no le van a causar dolor al paciente. Hay algunas contraindicaciones para estimulación magnética. Les decía, este tipo de estímulos los realizamos más bien a nivel clínico, no transoperatorio. Y las recomendaciones son la presencia, tener mucho cuidado, de preferencia no realizar estimulación magnética transcraneal cuando hay marcapasos cardíacos, cuando hay placas metálicas en el cráneo, cuando el paciente ha sido sometido a clipaje de aneurismas, cuando tiene algún tipo de implantes mecánicos metálicos, como por ejemplo los implantes cocleares. Estas situaciones contraindican de manera absoluta y a veces relativa la realización de los estudios. Es preferible no hacerlos con estas condiciones. Y otra condición muy importante es evaluar si existe una inestabilidad vertebral a nivel cervical importante. Podríamos causar una situación de decapitación interna, una cuestión de cizallamiento medular, si la inestabilidad vertebral a nivel cervical es muy importante. Entonces debemos ser cuidadosos con ese tipo de situaciones. Ya les decía, una serie de respuestas, y aquí lo que nos interesa es, a través de una simple resta aritmética, cuánto es la latencia que se obtiene al estimular a nivel cervical, cuánto es la latencia que se obtiene a nivel del estímulo de corteza, y esa simple resta nos dice cuál es el tiempo de conducción motor central. Esto va a ser relevante para decir si el problema
está francamente a nivel del sistema nervioso central o ya es una cuestión de la conducción periférica del estímulo. Un esquemático donde tenemos las respuestas del lado derecho perfectamente conformadas. Esta es para la extremidad superior y para la extremidad inferior, perdón, no, esta es la respuesta al dar el estímulo a nivel cortical y esta es la respuesta al dar el estímulo a nivel lumbosacro. Del lado derecho ambas. Cuando se estimula el lado izquierdo, vemos que la respuesta contralateral es de mucho menor amplitud y tiene mucho mayor latencia. Y en cambio la de extremidades inferiores es muy pobre. Lo que nos está diciendo es que hay un problema de la conducción en el trayecto de la corteza a la médula lumbar y que ahí está viendo ese retardo y esa sincronía de la conducción, principalmente en la hemimédula del lado izquierdo. Les decía, podemos estimular las raíces nerviosas a través de esta estimulación magnética transcraneal. Se ha demostrado que la estimulación magnética a nivel cervical y lumbosacro va a estimular los segmentos más proximales de estos nervios raquídeos y va a generar respuestas que pueden ser muy cercanos a lo que es el tiempo de conducción central, estableciendo la resta que les decía hace un momento. Entonces, prácticamente se elimina el tiempo de retardo de la sinapsis de la neurona motora superior y la inferior, y lo que estamos midiendo es el tiempo de conducción motor central. De vista clínico tenemos varias utilidades para los potenciales evocados motores. La principal de ellas sin duda es la esclerosis múltiple. También se puede utilizar en enfermedades de motoneurona. Menos frecuentemente se utiliza como evaluación de esa patología radiculomedular degenerativa y en enfermedad vascular cerebral. Nuestra principal ocupación de los potenciales evocados motores es en el monitoreo transoperatorio. Nuevamente recordando esta vía y aquí señalizando que después de dar el estímulo eléctrico, habitualmente eléctrico en quirófano, podemos registrar a nivel de la médula espinal colocando electrodos por arriba y por debajo del nivel de lesión. Esto lo coloca el cirujano. Son electrodos especiales extremadamente caros, pero que son muy útiles para determinar la latencia de estas respuestas descendentes de la vía motora a nivel medular. Podemos registrarlo a nivel del nervio periférico antes de llegar al músculo y podemos registrarlo finalmente sobre el músculo, estos potenciales evocados motores. Les decía hace un estos son algunos de los tipos de estimuladores que utilizamos. Uno de los montajes que también utilizamos, todos estos electrodos van a entregar una energía eléctrica considerable de entre 600 y 1200 voltios para generar una respuesta sobre la corteza motora. Este tipo de electrodos se llaman de sacacorcho porque literalmente se atornillan al cuero cabelludo del paciente y de esa manera se quedan fijos, mientras que acá atrás se grafica un electrodo de aguja que solamente está la pequeña aguja de 5 milímetros aquí debajo de la piel. Esta está enterrada prácticamente hasta el periósteo. Hay algunas precauciones que debemos tener con cualquiera de los métodos de estimulación transcraneal. Uno es que puede haber crisis convulsiva secundaria a la estimulación, puede haber aumento de la presión intracraneal, puede haber, y por eso lo mencionábamos hace rato, si hay clips vasculares podemos desplazarlos cuando estamos haciendo estimulación magnética. Podemos causar arritmias cardíacas con cualquiera de los dos tipos de estímulos, sobre todo en la presencia de marcapasos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en estas situaciones. Pacientes que ya se conozcan con portadores de epilepsia, pacientes que tienen alguna patología que ya de por sí está aumentando la presión intracraneal, podríamos incrementarla aún más con la estimulación magnética o eléctrica. Entonces resultan en contraindicaciones relativas la epilepsia,
la inestabilidad vertebral, ya les había dicho, a nivel cervical. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Cuando hay marcapasos cardíacos, cuando están ya internalizados, cuando son definitivos, posiblemente no haya tanto problema, pero los marcapasos temporales sí son peligrosos, entonces definitivamente ahí estarían contraindicados de manera absoluta. Y en algunas ocasiones, cuando hay lesiones ocupativas supratentoriales que pudieran hacer aumento de la presión intracraneal de manera secundaria, debemos ser muy cuidadosos. Esto es extremadamente importante. Cualquiera que sea el procedimiento que estemos realizando con estimulación transcraneal, debemos ser muy cuidadosos con la lengua. Debemos colocar preferentemente gasas o algún tipo de protección entre los dientes, primero para que el paciente no se vaya a fracturar las piezas dentarias por la intensidad de la mordida que puede generar el estímulo magnético o eléctrico, y segundo, para que no se vaya a amputar la lengua con esta mordida tan enérgica. Es muy, muy relevante el cuidado de la mordida en el uso de estimulación transcraneal. A nivel periférico, ¿dónde vamos a registrar? Vamos a preferir los músculos distales, tanto de la extremidad superior como la inferior. El más ocupado es el primer interóseo dorsal, que tiene inervación preferente de C8T1, así como el abductor corto del pulgar, mientras que en extremidades inferiores el más usado es el tibial anterior, seguido del extensor hallucis longus y del gastrocnemio. Los músculos proximales son menos usados, pero no hay ninguna contraindicación en realizar el registro en cualquiera de ellos. Hace rato les mencionaba la onda D. Cuando se hace la incisión quirúrgica a nivel de la columna, cualquiera que sea el nivel, se pueden poner estos electrodos epidurales o subdurales hacia arriba y hacia abajo del sitio de lesión, y lo que vamos a valorar es la presencia de esta pequeña onda D, que se refiere a directo, y de varias ondas sí, que representan actividad indirecta a través de esas vías intracorticales que les había mencionado. De esta forma vamos a poder saber si la lesión está causando o la interrupción de esta vía por arriba o por debajo del sitio de lesión, y además de esto vamos a hacer registros a nivel de los músculos periféricos. Ya les había mencionado cuáles. Cuando establecemos parámetros de alarma, cuando le decimos al cirujano está sucediendo un evento que no es pertinente, que nos está hablando de anormalidad. Cuando hay cambios en la amplitud de los potenciales, es decir, se cae el tamaño a más del 50% de cómo empezó la cirugía, cuando hay pérdida por completo de esa respuesta motora, cuando requerimos incrementar de una manera excesiva la intensidad del estímulo para poder generar una respuesta, algo está sucediendo, o cuando la latencia se empieza a prolongar, cambios de más allá del 10% en la latencia de nuestras respuestas van a ser motivo de alarma, avisarle al cirujano que algo está sucediendo. Finalmente, vamos a hablar de la neuroconducción y de la electromiografía. Les decía, es una situación, un objetivo totalmente terciario. Jamás va a ser primario ni urgente el realizar estudios de neuroconducción o de electromiografía en un paciente con un trauma raquimedular. Son más importantes otras cosas, ya las habíamos mencionado: el diagnóstico oportuno, la inmovilización pertinente, la obtención de imágenes que sean de relevancia para el caso. Finalmente, la neurofisiología, si se pueden, potenciales evocados, somatosensoriales, si es posible, motores, pero neuroconducción y electromiografía jamás van a ser prioridad. Y esto está mucho en función de cuándo se van a presentar las anormalidades. Si existe lesión a nivel de los troncos nerviosos principales generados en el plexo braquial o en el plexo lumbosacro, los resultados van a verse por muy temprano después de la primera semana. Habitualmente entre la segunda y tercera semana se va a establecer completamente la degeneración valeriana, y esto nos va a permitir definir que hay una lesión estructural y funcional de esos nervios periféricos.
Una situación aparte es cuando se sospecha que puede haber plexopatías. Esto lo vemos mucho, la asociación de plexopatías con lesiones raquimedulares en accidentes de motocicleta. Con mucha frecuencia los vemos. Entonces, ahí hay que tener especial atención, pero nuevamente, no es una urgencia el plexo braquial, no es una urgencia el plexo lumbosacro, a menos de que haya una situación pélvica de sangrado, hemorragia, etcétera. Y aún así no vamos a hacer neuroconducción y electromiografía de inmediato. Vamos a hacerlo tardíamente después de la tercera semana. Podemos ver como única alteración en los primeros días y semanas una disminución en el reclutamiento de unidades motoras o que no se está activando el músculo. Simplemente no hay quien le ordene a ese nervio periférico, a esa neurona motora inferior, que se mueva, que genere un potencial de acción que se transmita al músculo, porque la neurona motora superior está contundida o está francamente dañada, cizallada, lo que haya sucedido con esa columna del paciente. Hacia la segunda o tercera semana en la electromiografía vamos a empezar a ver fibrilaciones y ondas agudas positivas como los marcadores más importantes de denervación. Y donde encontremos estas fibrilaciones y ondas agudas positivas nos va a definir cuáles son los territorios, cuáles son los miotomas que estuvieron involucrados por la lesión a nivel raquídeo. Por arriba del nivel de lesión, la electromiografía va a seguir siendo normal todo el tiempo. Y los miotomas caudales al sitio de lesión pueden mostrar un silencio eléctrico. Esto es, no, la vía descendente está dañada, no hay manera de que se muevan voluntariamente esos músculos, y los músculos del nivel de la lesión son los que van a presentar los datos de denervación activa. Entonces es importante la electromiografía simple y sencillamente para definir cuáles son los miotomas que están realmente afectados, y por debajo de ellos, aunque no estén afectados, la vía motor está interrumpida y no va a haber ninguna actividad voluntaria en ellos. Para concluir, vamos a insistir en esto. La neurofisiología clínica es una herramienta, solamente es un auxiliar, una extensión cuantitativa, instrumentada de la exploración neurológica. Es objetiva, es precisa, pero tiene limitaciones. No se trata de hacer magia ni de adivinar si el paciente va a tener función motora, sensitiva, esfinteriana. Se trata de hacer objetiva la presencia de un daño que se sospecha en base a datos clínicos, en base a un adecuado interrogatorio, en base a una adecuada exploración neurológica, una detallada exploración neurológica, a través de imágenes que cada vez tienen mayor resolución espacial, y nos van a decir dónde es el sitio más probable de lesión y qué tipo de lesión es a la que nos estamos enfrentando. En fin, la neurofisiología es una herramienta, no es la herramienta primaria en un trauma raquimedular, simplemente nos va a ser de utilidad, y creo que nuestras baterías deben estar enfocadas a el que haya cada vez más centros hospitalarios con servicios de choque, con servicios de urgencia, que cuenten con los equipos y con el personal